Cordial saludo, mi nombre es Edna Zuley Saavedra Chiri y junto con mis compañeros vamos a hablar sobre el manejo integrado de plagas en agroecosistemas. Mis compañeros son Byron Danilo Ariel Gómez, Mayra Lizeth Pulido Prieto y Eddie Valle Páez. La fisiología del tomate. El establecimiento de la plántula o semilla durante el crecimiento vegetativo hasta la aparición de la primera inflorescencia, tal como lo podemos ver en la figura número 1. Su sistema radicular debe estar completamente blanco, como lo podemos ver en la figura número 2. Tiene que estar completamente blanco, ya que si está de color negro o café puede ser por un bloqueo vascular o una deficiencia de menores. El tomate puede ser por falta de algún nutriente, tal como lo podemos ver en las figuras A, B, C y D. En la parte de fotografía número 3 es por deficiencias de menores, por cuestiones de clima, entre otras. La distancia de siembra al momento de ser trasplantada debe tener entre 15 y 20 centímetros de alto y del grosor de un lápiz. Las distancias que se recomiendan es entre 40 y 50 centímetros entre plantas y unos 30 a unos 50 centímetros entre surcos. El momento de la siembra, el mejor de las épocas es en la primavera y en el verano. Los mejores meses óptimos son de marzo a junio para el hemisferio norte y a partir de octubre para el hemisferio sur. Los suelos para la siembra, pues los tomates necesitan buena nutrición y las mejores cosechas se dan en los suelos más fértiles. El pH óptimo está entre 6,0 y 6,5, pero pues se cultivan tomates en suelos de pH entre 5 y 7,5. ¿Cuáles son las etapas de su ciclo biológico? El ciclo biológico es de 15 a 18 días en el trips. Depende principalmente de la temperatura. Produce 11 a 12 generaciones por año. La longevidad va de un mes a un año. Aunque los tisanópteros son paurometábolos, muchas especies sufren una metamorfosis extendida en la cual la etapa inmadura final está en reposo y no se alimenta, análoga a una pupa de un homolometábolo que incluso a veces se encuentran encerrados en un capullo de seda, por lo que pueden ser clasificados como hemimetábolos, neometábolos. Las hembras de los trips ponen sus huevos en la cutícula de los tejidos vegetales. Los huevos se eclosionan a los pocos días y se convierten en larvas. Muy móviles, que comienzan a alimentarse inmediatamente tras el segundo estadio larvario. Se dejan caer al suelo para convertirse en pupas. El tiempo total del desarrollo de adulto a huevo eclosiona entre los 20 días a 20 grados centígrados a 12 días a 30 grados centígrados. Con temperaturas lo suficientemente altas, una hembra de trips puede producir una descendencia de hasta 200 individuos. ¿Qué es el trips? El trips es un orden de pequeños insectos neópteros, llamados a veces trips o arañuelas. Suelen ser de color marrón o negro. Su alimentación es casi exclusivamente de vegetales o de hongos. Algunos son depredadores de otros artrópodos. Otros viven dentro de las agallas de cocoideos. Los podemos encontrar en zonas muy variadas. Los trips adultos son insectos pequeños alargados con unas características alas de aspecto plumoso. Miden alrededor de 1 milímetro y tienen un color grisáceo o amarillo marrón. Debido a su excelente capacidad de adaptación natural, los trips se han desarrollado hasta convertirse en una de las plagas más dañinas
y ampliamente extendidas. Provocan graves daños en los cultivos de hortalizas y ornamentales y en frutos de baya. Tipo de aparato bucal del trips. La cabeza es pequeña e hipógnata, de contorno rectangular. Poseen aparato bucal asimétrico radiador chupador, con el cual raean y laceran la superficie del vegetal, y luego succionan los jugos derramados con el cono bucal, sorbiendo a través del canal alimenticio. Sus antenas son muy cortas, 5 a 10 artejos, filiformes o monofiliformes. Los ojos son compuestos con reducido número de omátidos. Tienen 2 o 3 ocelos. Su reproducción es generalmente asexual, ya que los varones son raros. Los huevos son de color crema. La larva mide 0,6 milímetros. Es de color crema con una gran cabeza y ojos de color rojo vivo. La segunda fase larva mide 0,8 milímetros y tiene un color de amarillo claro a amarillo verdoso. El adulto es de color gris marrón y lleva 2 pares de alas pegadas a la espalda. Vamos a hablar un poco de la taxonomía del trips. Pertenece al reino Animalia. Filo Artrópoda. Clase Insecta. Subclase Perigota. Superorden Hexaperigota. Orden Tisanoptera. El orden se divide en subórdenes y familias. Terebrantia se caracteriza por un aparato para poner huevos llamado terebra o ovipositor. La oviposición es endofítica. Sus alas anteriores tienen una vena longitudinal hasta la alpicie. Tubulífera. Presenta ovipositor en forma de tubo. Sus alas no presentan venas o a lo sumo una vena vestigial de escasa longitud. Sus alas son de forma redondeada. Su suborden Terebrantia. Otro de los métodos utilizados por el productor para el control de las plagas puede ser los organismos de control biológico, como enemigos naturales. La acción de los depredadores del trips, Franklinia occidentalis, está ejercida principalmente por ácaros fitozoideos, depredadores del género Amblysseus cucurumenis y Amblysseus barkeri, y algunas especies de heterópteros antocóricos del género Orius. Vamos a hablar un poco del Amblysseus cucurumenis, ácaro depredador de los huevos y larvas del trips, especialmente recomendado en momentos en que las temperaturas medias y bajas. Otro es el Orius laevitagus. Es el mejor depredador del trips en primavera-verano en los cultivos con polen. Otro de los productos es el biológico. Como dentro de los productos biológicos para el control del trips se destacan los formulados a base del hongo Verticillium lecanit y productos de sales potásicas de ácidos grasos. El hongo Verticillium no es nocivo para los enemigos naturales, de este modo que puede ser utilizado para suplementar el control cuando los ácaros y los chinches depredadores no logran controlar la plaga completamente. Vamos a hablar un poco de los síntomas y daños tanto directos como indirectos del trips en el cultivo del tomate. Bueno,
Los daños directos del TRIPS son cuando pican los tejidos y succionan el contenido de las células vegetales. La zona afectada, epidermis de hojas y frutos, adquieren un color plateado o blanquecino. Posteriormente muere necrosándose, pudiendo afectar a todas las hojas y provocar la muerte de la planta. Otro daño directo es al alimentarse segregan una saliva fitotóxica que provoca deformaciones en los meristemos, que cuando las hojas se desarrollan aparecen manchas cloróticas y estas se arrugan. En frutos estos daños desprecian la calidad. Otro daño directo es que la hembra pone huevos en el interior de los tejidos vegetales, provocando pequeñas heridas que secan la zona afectada. Las yemas de las flores infectadas severamente pueden quedarse cerradas o dar lugar a flores deformadas, como en el caso del rosal, lo que reduce a una medida de valor comercial. También destaca la formación de agallas puntiagudas y abultamientos durante las puestas, en lugares en que se depositan los huevos y que pueden tener importancia en frutos, berenjena y tomate. Esos son los que vienen en el tomate. Bueno, los daños indirectos de TRIPS son los daños indirectos son producidos por las transmisiones de virosis, Frankinella occidentalis. Tiene la posibilidad de ser un vector de transmisión, puesto que inyecta saliva y succiona los contenidos celulares. Este insecto transmite fundamentalmente el virus del bronceado del tomate, en inglés tomato spotted with virus, el cual afecta principalmente a tomate, pimentón y ornamentales. Este principalmente se manifiesta al tomate, generando manchas circulares con la muerte del tejido, tanto en hojas, flores y frutos. Posteriormente las plantas dejan de crecer, pierden su coloración natural y se deforman. La magnitud del daño puede variar entre la pérdida del rendimiento hasta la destrucción total del cultivo. Bueno, vamos a hablar un poco del control usado por el productor para el manejo y control del TRIPS. Uno de los métodos y técnicas preventivas que es utilizada para el control del TRIPS en el tomate son las culturales, donde vamos a encontrar una de las medidas es en invernadero se debe colocar mallas anti-TRIPS, mínimo 10 por 20 hilos centímetros cuadrados. En las aberturas laterales cenitales y puertas, vigilando y controlando el estado de las mismas para que no hayan rupturas. Otra de las medidas es la limpieza de las hierbas dentro y fuera del cultivo y eliminación de restos del cultivo, sobre todo antes de realizar una nueva plantación, distanciando esta al mismo tiempo posible de la anterior, ya que puede actuar como reservorios de la plaga. Bueno, otra es la colocación de trampas cromotrópicas adhesivas azules, anti-TRIPS, desde el inicio del cultivo a la altura de este, para así realizar un seguimiento de las poblaciones de adultos. También es no asociar cultivos en la misma parcela. Adelantar la época de la recolección puede ser interesante en aquellas especies en las que la maduración continúa una vez se ha recolectado los frutales. Un ejemplo es al atacar el atacante del tris en nectarinas y melocotones de la
pulpa blanca se produce cuando tiene un determinado grado de madurez. Bueno, otra es que labores del terreno en determinados momentos que la plaga se sitúan en la parte superficial. Una labor en esta zona puede destruir una gran cantidad de larvas de las trits. La saturación o inundación del suelo puede ser interesante contra aquellos insectos que viven o que pasan en algún estadio de su vida en él. Las ninfas del trits mueren cuando se mantienen inundado 3 días el suelo. Otra de los métodos y mejores herramientas es las feromonas sexuales. Estas herramientas demostraron para determinar las curvas del vuelo de los adultos en nuestros cultivos. Vamos a hablar un poco del control químico. Debido al comportamiento de los trits, las larvas se encuentran refugiadas en las flores, las ninfas en los suelos y el adulto es muy móvil. Así que es complicado realizar un buen control con tratamientos químicos. Debemos controlar la plaga desde el inicio del cultivo y sobre todo antes de la floración. En los tratamientos las aplicaciones deben alcanzar bien toda la planta, sobre todo en vez de las hojas y las flores. Se recomienda el uso de productos respetuosos con la fauna auxiliar y alterna de las materias activas para evitar la aparición de resistencias. Uno de los ejemplos de gestión de resistencias frente a los trits serían: primero, no tratar 2 veces seguidas con la misma materia activa y procurar alternar productos anti-trits con diferente mecanismo de resistencia. No recomendar tratamientos seguidos de acrinatrin y formetano. No es recomendar tratamientos seguidos de metiocar. Es mejor la secuencia Spinosac-acrinatrin que acrinatrin-spinosac. Otro de los métodos es intercalar algún tratamiento con organofosforados, metilclorpirifos u otros productos registrados contra esta plaga entre los anti-trips específicos. No se recomienda el acrinatrin en forma seguida. Para cada ciclo de cultivo, no utilizar más de 3 veces estas mismas materias. Los costos para el manejo de plagas del cultivo de tomate son aproximadamente así. Las feromonas, que son 6 trampas por hectárea, más el controlador biológico, que es el Orius leavigatus, tiene un costo de 157.000 pesos. La mano de obra para aplicar los insumos y para el control de malezas por día para 2 personas es de 100.000 pesos. El costo de los insumos químicos es de 100.900 pesos. Las trampas amarillas cromáticas de 2 rollos es de 21.600 pesos. Esto es un total de 379.500 pesos. Se estima que en el cultivo del tomate por hectárea se gana aproximadamente 1.027.000 pesos y a esto le restamos los 379.500, nos da un total de ganancias aproximadamente de 647.500 pesos. Las características agronómicas de
del café tiene tres periodos. Está el crecimiento, el nacimiento y la edad adulta, que dura entre 4 y 7 años, y la planta llega a medir entre unos 50 y unos 70 metros de altura. La producción dura entre 15 y 25 años y su sistema radicular tiene que estar completamente sano, tal y como lo podemos ver en la figura número 3. Un declive fisiológico puede ser debido a una deficiencia de menores, enfermedades, el clima, entre otros, tal como lo podemos ver en la figura número 4. En la figura número 5 podemos ver la distancia de siembra, que comúnmente es entre 2 y 2,5 metros, lo cual nos da más o menos 2.000 árboles por hectárea. El momento de la siembra, la germinación a trasplante es de 2 meses, el almacigo y plántula de 5 a 6 meses, y la siembra definitiva a primera floración es de 11 meses. Los suelos para siembra, los mejores para el cultivo del café son los francos, de buena profundidad efectiva, con estructura granular y buena aireación y permeabilidad moderada. La broca del café, cuyo nombre científico es Hippopotamus hampei ferrari. Es la plaga más importante en plantaciones comerciales de café, en prácticamente todos los países productores del mundo. Todas las variedades y especies comerciales de café son atacadas por este insecto. Su ataque reduce el rendimiento y merma la calidad del grano. Entre los nombres vulgares de este insecto resaltan el de la broca, del fruto del café, barredor del café, gorgojo del café, broca del café y taladros de cereza del café. Además, es proveniente de África. Es un insecto coleóptero muy pequeño, del tamaño de la punta de un alfiler, y su cuerpo es cubierto de pelos muy finos. Además, tiene un color negro o marrón brillante. Al hacer observaciones sobre el tiempo que una hembra demora en penetrar un fruto, se encontró que este varía de acuerdo con el estado de desarrollo del mismo. En los frutos verdes requieren en promedio 5 horas y 36 minutos, mientras que en frutos pintones requieren 5 horas y 54 minutos, y en frutos maduros 4 horas y 50 minutos, y en frutos secos 11 horas y 21 minutos. Lo anterior indica que hay una tendencia de la broca a penetrar con mayor rapidez en los frutos maduros. Los daños que ocasiona la broca al fruto de café consiste en perforaciones a los frutos y caída de estos cuando atacan frutos jóvenes. Se encontró que cuando la broca ataca frutos de café de 2 meses de edad, más del 50% de los frutos afectados se caen de las ramas y muchos de ellos toman un color característico de madurez. Pero si el ataque ocurre después de los 3 meses de edad, la caída de frutos es menor al 23,5%. La broca del café sufre una metamorfosis holometabólica, quiere decir una metamorfosis completa, pasada por las fases de huevo, larva, pupa y adulto. El ciclo de vida de huevo a adulto de este insecto dura entre 24 y 48 días, variando en función de las condiciones climáticas. Los huevos son de color blanco, forma elíptica, brillosos y pequeños. Pueden medir de 0,5 a 0,8 milímetros de longitud. La hembra pone en promedio 2 huevos por día y a lo largo de su vida produce 75 huevos. Periodo de incubación del huevo aproximadamente de 4 días.
Después de 4 a 10 días de colocación, las larvas nacen y tienen una longitud entre 0,72 y 0,84 milímetros. Al principio se alimentan de desagregado, partículas pequeñas en la cámara donde nacen. Al cabo de unos días, cuando las larvas están en pleno crecimiento, la semilla ya ha perdido totalmente su peso. Periodo larval medio aproximadamente 15 días, basado en una temperatura de 27 grados centígrados. Después de esta etapa, la larva se transforma en pupa en el interior de la semilla destruida y en este momento del ciclo no se alimenta. Cuenta con coloración blanca en los primeros 3 o 4 días, cabeza completamente cubierta por pronotum, antenas y piezas bucales libres y distintos tonos marrón claro. Al llegar a la adultez, toma entre una semana y un mes, dependiendo de la temperatura y la consistencia del endosperma de la semilla. Las hembras viven entre 135 y 190 días y los machos aproximadamente 40 días. Una misma planta generalmente alberga más de 3 generaciones. Se cree que podrían llegar a 8 generaciones al año. Dadas sus características bioecológicas, la broca es muy difícil de manejar empleando un solo método de control. La ventaja del MIB es que constituye una base de control de la broca, segura y eficiente con una estrategia de prevención, es decir, que elimina la broca antes que infeste la cosecha y provoque muchos daños. Consiste en recolectar los frutos maduros sobre maduros y secos que quedan después de la cosecha. Durante la recolección se debe cuidar de mantener el saco con la boca cerrada para que la broca no escape volando. Estos granos deben tratarse inmediatamente con calor, con agua hirviendo durante 30 minutos. También pueden ponerse en un silo a 55 grados centígrados durante una hora. Dependiendo del grado de daño de estos granos, se podrán procesar y vender a menor precio, o si es grave, se pueden enterrar con una capa de cal. De tal modo nos aseguramos de sacar la broca del lote y también destruirla. Las prácticas culturales también se deben encaminar a mantener las plantas en un estado óptimo y con altos rendimientos que compensen los daños causados por las brocas. Estas son las prácticas que se deben realizar: fertilización, encalado del suelo, regulación de sombra, poda de cafetos y control de malezas. El hongo Beauveria bassiana es un eficaz entopatógeno. Los insectos afectados presentan infección a través del integumento, donde el hongo produce enzimas extracelulares, las cuales influyen en la penetración y posterior infección. El mecanismo de la infección de Beauveria bassiana se incide cuando la conidia se adhiere a la cutícula del insecto huésped susceptible. La conidia germina en la superficie del cuerpo del insecto y de modo mecánico penetra el intugumento a través del tubo germinativo. El hongo Beauveria bassiana puede atacar a la broca cuando está fuera del fruto, o bien si no se encuentra muy profunda en el fruto, ya que de otra manera es casi invulnerable al patógeno. Si la broca se encuentra contaminada con el hongo, muere después de 3 o 6 días, en condiciones de humedad saturada. Dura hasta 9 días si las condiciones de humedad son relativas a 70 o a 80%. Es importante destacar que si la humedad es excesiva, la viabilidad de las esporas del hongo son muy bajas. Se realiza para capturar y matar la broca. Evita que la broca llegue a atacar los frutos de la próxima cosecha. Ventajas: protege la calidad del fruto, evita residuos químicos en el grano, es amigable con el medio ambiente, utilizable en cafetales sustentables, orgánicos, amigables con la biodiversidad y convencionales.
bajo costo y rentables, porque aumenta el rendimiento de la cosecha de 3 a 5 años de vida útil. No es necesario comprar las trampas, también se pueden realizar de manera artesanal y obtener los mismos resultados. La utilización de productos químicos tales como insecticidas y plaguicidas debe ser el último recurso. El uso de insecticidas para el control de la broca solo se debe llevar a cabo cuando técnicamente se requiera, es decir, que se justifique por niveles muy altos de infestación. Ingredientes activos: benzoato, grupo químico organofosforado. Ingrediente activo: clorforifos, grupo químico organofosforado. Ingrediente activo: ciantranil prole, grupo químico diamina antranílica. Para tener en cuenta, para utilizar estos ingredientes activos se debe manejar elementos de protección personal en buen estado, manejar adecuadamente los envases y residuos de las insecticidas en el campo, almacenar los insecticidas en sitios seguros, adecuados y lejos del alcance de los niños, usar equipos de aspersión en buen estado, capacitarse adecuadamente para saber la cantidad necesaria y en qué área se debe aplicar. Los costos de este cultivo son la beberiana baciana por hectárea tiene un costo de 46.000 pesos, la mano de obra para el control de plagas y para eh, la aplicación de insumos por día de 2 personas es de 100.000 pesos. Los insumos, tanto químicos como para la fertilización como la cal, por hectárea son de 172.000 pesos. Como controlador biológico también están las trampas, 6 trampas por hectárea, que lo necesario son, el costo es de 135.000 pesos para un total de 456.000 pesos. Se estima que en el cultivo del café se gana por hectárea 1.237.000 pesos, y a eso restándole los costos, mmm, es un resultado de 783.000 pesos, lo que son ganancias.